Sin más que decir, por favor, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, vamos a mirar versos 15 en adelante. Estamos en la serie que tiene que ver con redimiendo el tiempo, nueva serie dominical. Hoy es el segundo tema a estudio. El estudio anterior hablábamos sobre conceptos y verdades acerca del tiempo. Hoy vamos a considerar el tema aprovechando bien el tiempo, bajo la pregunta ¿qué debemos hacer con el tiempo? Al abrir las Biblias, por favor, allá en el libro de Efesios, en el capítulo 5, miramos en la palabra del Señor que dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos pedir, Señor, tu gracia, tu bendición. Ayúdanos a considerar estas verdades en nuestras vidas, que sean parte práctica en nosotros. Te pido que podamos ser de bendición y que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En nuestro estudio anterior decíamos lo siguiente, terminamos diciendo en nuestro tema anterior, todos tenemos ¿qué? El mismo tiempo. Usted no tiene más tiempo que mi persona. Un presidente tiene el mismo tiempo que una persona retirada. Todos tenemos el mismo tiempo. Siempre tendremos suficiente tiempo, escúcheme bien, para hacer la voluntad de Dios. Quien dice que no tiene el tiempo, algo está mal. El tiempo se pierde primero en pequeñas unidades. ¿Cuánto tiempo dedico yo a ver televisión, a conversar? Leía en estadísticas que los ejecutivos en el día de hoy pierden muchas veces 2 horas sencillamente en las redes sociales, sea que estén leyendo un email o estén enviando algún correo electrónico, 3 horas se pierden ahí. Todos tenemos el mismo tiempo, siempre tendremos tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Escúchame bien, el tiempo se pierde primero en pequeñas unidades. Debemos entonces aprender a aprovechar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque usted y yo, como hijos de Dios, sabemos que un día daremos cuenta de la mayordomía de nuestro tiempo. ¿Recuerdas que en el estudio anterior les decía que una definición del tiempo es la interrupción en la eternidad que Dios nos da a los hombres? El tiempo es un periodo de la eternidad que Dios le da al hombre con el propósito de que usted y yo sepamos cómo debemos administrarlo. Al mirar el libro de Efesios en el capítulo 5, al considerar la exhortación del apóstol Pablo, en este capítulo Pablo nos lleva al andar de la vida cristiana. Recordemos que según la segunda parte del libro de Efesios, si tú tienes la Biblia abierta, la segunda parte desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 es práctica. Y Pablo va a utilizar un término interesante, andar, quiero que andéis, lo ves en el capítulo 4, verso 1, que tiene que ver con un llamado práctico. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es un estilo de vida, por lo tanto la vida cristiana debe afectar en primer lugar mi comportamiento, la forma en que hacemos las cosas, la forma en que usted y yo nos conducimos en esta tierra, porque la vida cristiana debe afectar tu comportamiento, debe afectar tus convicciones, ya que los valores de la vida que nosotros tenemos ahora no provienen de nuestras conclusiones mentales, sino del eterno consejo de la palabra de Dios. No simplemente afecta mi comportamiento, mis convicciones, sino que si afecta mis convicciones, afecta mi forma de mi comportamiento, debe afectar también mi habla, mi comunicación, cómo me expreso. No solo es lo que decimos, el contenido, sino también la forma en que nosotros comenzamos a hablar con otras personas. Es por eso que nuestras palabras deben ser sazonadas.
Se deben quitar de nosotros aquellas palabras o muletillas que no pertenecen al pueblo del Señor, o el uso de frases o terminología o de palabrotas que usábamos antes, ahora no las debe usar porque andamos de forma diferente. La vida cristiana afecta mi comportamiento, mis convicciones, mi comunicación y es evidente mi conducir. Cómo me presento, cómo me visto, los lugares que visito, mis pasatiempos, la forma de utilizar mi tiempo debe ser ahora diferente. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta y nos llama: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Rápidamente permíteme compartir contigo principios para aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Vamos a mirar 4 principios en el día de hoy. Principios para aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son estos 4 principios? El primero de ellos lo encontramos en la primera parte del verso 15. Y yo le llamo el principio de la evaluación. ¿Cómo comienza el verso 15? Pablo nos exhorta, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Es interesante que él utiliza 2 palabras para describir este principio de la evaluación. Dice, mirad pues. Esa palabrita mirar que encontramos acá es un imperativo, por lo tanto es una orden que debemos tener. Esa palabrita mirad que se expresa acá nos hace ver que tenemos que buscar en nuestro estilo de vida, en el tiempo en cómo lo usamos, en las decisiones que tomamos. Debemos buscar siempre no lo que nos agrada a nosotros, sino lo que le agrada ¿a quién? A Dios. Observa el verso 10 del mismo capítulo. Efesios capítulo 5 dice el verso 10, comprobando, ¿qué cosa? Lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Nosotros por lo general hacemos lo que agrada ¿a quién? A nosotros, la carne. Pablo dice, no es la mentalidad de aquellos que saben administrar el tiempo, aquellos que andan en el Señor. El texto dice comprobando. ¿Sabes que esa palabrita comprobando tú la conoces porque es usada por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, aprobado. Es la misma palabrita de comprobar. Eso significa que en mi vida yo debo aprender a valorar, a comprobar, a hacer lo que agrada al Señor. Es por eso que la exhortación del verso 15 es mirad pues. Ese término mirar significa que debes hacer un autoanálisis. Usado en forma figurada significa aprende a discernir, mira profundo. Ojos que miran son comunes, ojos que ven son extraños. Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo cuando dice en Mateo capítulo 7, verso 3, cuando ustedes miran la paja ajena, la miran con detenimiento, es decir, el espíritu crítico presta sigilosa atención a los demás. Pablo dice ahora, así como prestas atención, así como miras, así debes mirarte a ti mismo, mirarnos a nosotros mismos. No es una mirada cualquiera, no es una mirada panorámica, no es una mirada alrededor, sino que es una mirada específica. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un autoanálisis de tu conducta, de tu comunicación, de tus creencias, de tu conducir? Porque el texto dice, debemos aprender a hacer una evaluación. Mirad pues, ¿con qué? Con diligencia. El término diligencia significa con precisión, con esmero, continuamente, con cuidado, con exactitud, con precisión. El vigilante pone mucha atención en lo que piensa, en lo que dice, en cómo va a actuar, las decisiones que va a tomar. El principio de la evaluación. Examinarnos. La diligencia tiene que ver, mira cómo estás tomando las decisiones. De hecho, Proverbios nos aconseja en el capítulo 4, verso 26, lo siguiente. Examina la senda de ¿qué? ¿Qué dice el texto? De tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie
del mal. Cuando no miramos el camino, podemos mirar cualquier cosa. Cuando no prestamos atención, podemos equivocarnos. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que por tener una conversación tan entretenida con la persona que va al lado en nuestro carro o los que van atrás, pasamos de largo en la calle que debíamos doblar? Y usted sabe que acá en Australia a veces hay calles que siguen de largo y no te permiten ¿qué? Mire qué extraño, a mí me pasó de regreso a mi casa, no salí por la calle que tenía, la salida que tenía que hacer de la freeway. Y cuando usted está en una freeway y si no sale ahí, ¿qué hace? Tiene dos opciones, seguir la carretera hasta el nuevo aviso o cometer una infracción, hacer un U-turn, una vuelta donde no le es permitido. ¿Por qué? Porque a veces no prestamos ¿qué? Atención, el principio de la evaluación, y Proverbio nos dice, examina tu senda, tu conducir. Mira, el Salmo 119, verso 59, consideré mis caminos y volví mis pies ¿a qué? A tus testimonios. Salmo 119, verso 59, el salmista que dice, comenzó a evaluar. Hice una evaluación de mi conducir, de mis decisiones, de mi comunicación, de mi comportar, de mis creencias, y al compararlo con las Escrituras, el salmista dice, me di cuenta que no estaba haciendo una buena evaluación de mi vida. Y tomé la decisión de hacer lo que es correcto. Es por eso que Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. El término andar significa el avanzar, el estilo de vida que tenemos. Ese andar es un figurado. Mira pues con diligencia cómo andéis. Ese término peripateo significa estilo de vida. Tenemos la orden del Señor a mirar cómo andamos, a hacer una evaluación de nuestro proceder, de nuestro estilo de vida. Esto involucra lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos conducimos. Normalmente decimos que el creyente debe andar, ¿te has fijado?, de forma diferente al mundo. Y es cierto, debemos andar de forma diferente al mundo. Pero siendo más preciso con las Escrituras, no andamos de forma diferente. Andar de forma diferente sería que tú salgas a la calle y camines en vez de con los pies, con las manos. ¿Esa sería qué? Andar diferente. Creo que el creyente no anda de forma diferente. El creyente anda de forma contraria al mundo. ¿Sabes por qué? Si tú lo miras en Efesios capítulo 2, verso 2, andamos no de forma diferente, sino que andamos en forma contraria a la corriente de este mundo. Cuando Pablo recuerda el cambio en la vida espiritual de los hermanos, les dice en el verso 2, en los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo, es decir, sin Cristo. Tú no habías conocido a Cristo, este era tu estilo de vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué? ¿Qué hacíamos? Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa? Que antes seguíamos la corriente. ¿Y ahora qué? Vamos contra corriente. Es por eso que tu conducta no solamente es diferente, es que contraria al mundo. ¿Sabes por qué muchas personas no quieren venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios? Porque les molesta el mensaje. Les molesta la enseñanza, porque incomoda su forma de pensar, a su conducta. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 19, si fueres del mundo, ¿qué? El mundo amaría a los suyos, es decir, el mundo les amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué hace? Os aborrece y no les gusta y les molesta. Es por eso que le cuesta a personas sin conversa venir a la iglesia, porque escuchan el sermón latero y lo que escuchan, la exhortación, les pega, les confronta, porque no es lo que quieren. ¿Por qué? Porque el cristianismo, debemos evaluar nuestras vidas, no es solamente andar de forma diferente, es andar en forma contraria al mundo. Al evaluar tu vida, nuestras vidas, al examinarnos, ¿cómo estamos andando? Queridos, solo tenemos una vida para gastar e invertirla. Es por eso que el primer principio es el principio de la evaluación. Mirad pues con diligencia cómo andéis.
Escuchaba una anécdota que hace años atrás de un niño que no sé si el abuelo o un tío le regaló una moneda, le dijo, esta moneda es para que vayas al negocio y te compres dulces. Y le dio una moneda. Y el niño fue con la moneda y quedó mirando la tienda. Ahí salió el vendedor muy contento. ¿Qué quieres en el día de hoy? Y el muchacho se quedó mirando los dulces. Y el vendedor comenzó a incomodarse. Y en un momento le dijo, muchacho, ¿vas a comprar o no vas a comprar? Y el muchacho le dijo lo siguiente, tengo solo una moneda y es muy importante para mí, si me voy a comprar un dulce, saber tomar la mejor decisión. Alguien dijo lo siguiente, tengo para ustedes este pensamiento. La vida del hombre es como una moneda. Se puede invertir en lo que uno quiera, pero ¿sabes qué? Una sola vez. Es por eso que hay muchas personas que aún siendo creyentes están arrepentidos de su vida porque a pesar de que han llevado el eslogan de ser creyentes, lamentablemente no aprendieron a andar, como nos dice la Escritura, evaluando la vida. Principios que nos ayudan a aprovechar el tiempo. Primer principio, el principio de la evaluación. En segundo lugar, el principio de la elección, bajo el mismo versículo 15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Consideremos ahora el segundo principio, que le he denominado el principio de la elección. Ya que el texto nos dice, si vas a mirar, si vas a prestar cuidado, si tu estilo de vida va a reflejar ese cuidado, entonces debes saber tomar buenas elecciones. El principio de la elección. Y mira, el escritor nos va a presentar dos casos. No como necios, sino como ¿quién? Como sabios. Esta expresión, no como necios, sino como sabios, es el cómo vamos a vivir nuestras vidas. Dios nos exhorta, nos guía, pero nosotros tomamos la decisión. ¿Lo tienes? Dios nos aconseja, Dios nos habla a través de su palabra, a través del consejo de amigos, a través de la exposición de la palabra, a través de los líderes. Dios nos da el consejo, pero Dios no decide por ti. Es por eso que tenemos en segundo lugar el principio de la elección. Y aquí tenemos dos opciones de cómo vamos a vivir la vida. En primer lugar, Pablo nos presenta el caso de un creyente, pero viviendo como neciamente. No, dice el texto, como necios. Escúchame bien, la necedad acá no significa ausencia de conocimiento. No tiene que ver con información, porque usted puede saber mucho y ser una persona muy necia. Llevar muchos años en el Evangelio y seguir siendo el mismo necio en su conducta. Sino una actitud. La necedad tiene que ver con una actitud en el comportamiento equivocado en relación con Dios. Son decisiones, es como usted maneja su vida. ¿Recuerdas Proverbios capítulo 19, verso 3, versículo que debes marcar en tu Biblia? La insensatez del hombre que hace, tuerce su camino. ¿Por qué? Porque toma sus propias decisiones, no aprendió el principio de la evaluación, y al no tener el principio de la evaluación, su elección es equívoca. Dice, la insensatez del hombre, la terquedad del hombre, tuerce su camino, y cuando le viene mal, luego contra Jehová, ¿qué hace? Se irrita su corazón, porque somos incapaces de la evaluación. Somos incapaces del autoanálisis. Somos incapaces de reconocer, ¿sabes qué? Pequé, yo soy el culpable, yo me equivoqué. Al presentar Pablo el contraste del necio, el necio vive sin sabiduría. Esta es la manera de vivir de los que vagan por el mundo sin temor de Dios. De hecho, Proverbios 17, verso 24 dice lo siguiente: en el rostro del entendido aparece ¿qué cosa? La sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. En otras palabras, el que no tiene en cuenta a Dios no hace siempre lo que es correcto. ¿A quién llama la Biblia necio? ¿A quién llama la Biblia necio? En el Salmo capítulo 14, verso 1 lo dice:
Dice quién, el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, el ateo. Aquel que vive en su mente diciendo, Dios que no existe y no me interesa. Ese es el necio. Pero a través de los años he descubierto que hay otro necio más. ¿Sabes cuál es? Aquel que dice que Dios existe y que cree en Él, pero no le presta la atención. No busca hacer su voluntad. Y es posible que tú te llames cristiano y no estás buscando el reino de Dios. Esa es la persona que dice que Dios existe, que cree en Él, pero vive su vida como que no existiese. Es por eso que vemos acá el principio de la elección. ¿Cómo vas a vivir? ¿Como necio? ¿Como un necio? O en segundo lugar, el contraste, ¿cuál es? Si no, dice Pablo, como un sabio. Ese si no es un nexo de contraste. Ya nos presentó la insensatez de una persona que no teme a Dios, que no busca a Dios. El creyente se evalúa, se mira su camino. Si anda correctamente, debe andar no como un necio, sino por el contrario, como un sabio. La sabiduría acá no es solamente conocimiento, porque muchos lo tienen. Es conocimiento aplicado al diario vivir. Es vivir la palabra de Dios. Alguien dijo que la sabiduría es buscar la opinión de Dios en los asuntos terrenales. Mira lo que dice Santiago con respecto a la sabiduría. En el capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si alguno dice, sí, yo soy sabio, yo soy una persona que llevo años, que dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué más? Mansedumbre. El sabio es aquel que conoce el ambiente, sabe del peligro que le rodea, sabe que su vida es breve, sabe que tiene que dar cuenta que la vida se nos va rápidamente, sabe que debe administrar su tiempo y que un día se presentará delante del Señor y va a tener que dar cuenta de sí. Es por eso que Proverbios capítulo 22, verso 3 dice lo siguiente. El avisado o el sabio, ¿qué hace? Ve el mal y ¿qué más? Y se esconde. Pero uno insensato, a uno que no le importa, ¿qué hace? Sigue el camino y recibe ¿qué cosa? Las consecuencias. Como creyente debemos vivir de acuerdo con el tipo de persona que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios, que buscamos hacer su voluntad. Principios para aprovechar el tiempo. Hemos dicho el principio de la evaluación. Mirad pues con diligencia cómo andéis. El principio de la elección, no como sabios, sino que decide andar como una persona, no como necios, sino como sabios. Mira, en tercer lugar, el principio del estilo de vida. ¿Por qué estilo de vida? Porque el ser sabio, el vivir la palabra de Dios es un estilo de vida. El cristianismo, erradique de su mente, no es una religión. Muchos vienen a la iglesia y hacen un acto de presencia y quedan en paz en sus vidas, como diciendo, cumplí con Dios. Estás equivocado. La iglesia es solo para adorar, cargar fuerzas, tener comunión con el pueblo del Señor, pero la vida cristiana no se vive aquí. Se vive afuera. Por eso que a veces antes teníamos una religión, nos convertimos y hemos abrazado otra religión. Pero el cristianismo es una relación, es un estilo de vida. Antes de leer el verso 16, quiero que pienses que cuando hablamos del principio de estilo de vida, debemos entender que el Señor, que nuestro Dios, cuando nos rescató, trazó un plan para nosotros. En Efesios capítulo 2, verso 10, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? Ahí hay un para, y ese para indica propósito. ¿Para qué somos hechuras de Dios? ¿Para qué? Buenas obras. Y estas buenas obras tienen que ver con la evaluación, con la elección de vida que tenemos, con el estilo de vida que vivimos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y mira lo que agrega. Las cuales Dios preparó. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Antemano, para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, tu estilo de vida debe ser el buscar agradar a Dios
y buscar hacer la voluntad de Dios. El estilo de vida debe aprender. De acuerdo al verso 16, bajo el principio del estilo de vida, debemos aprender a valorar las oportunidades. Debemos aprender, como dice Pablo, aprovechando, ¿qué cosa? Bien el tiempo, valorar el tiempo que Dios nos da. Me gusta esa palabra aprovechando porque la tuve que memorizar cuando años atrás estudié una materia en el seminario bíblico que se llama soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y para rendir el examen debíamos memorizar todos los vocábulos, todas las palabras griegas y saber su significado. Y una de las palabras griegas es la que aparece acá, que se traduce por aprovechar y que en otras versiones se traduce por redimir. La palabra es exagorazo, que significa rescatar de otra parte, comprar para liberar. Puede ser traducido redimir el tiempo. Esto tiene que ver con cómo nosotros valoramos el tiempo, cómo administramos el tiempo, cómo sacamos el tiempo para aplicarlo a las prioridades de nuestras vidas. David oraba así, Salmo capítulo 90, versículo 12, y se convirtió en una oración sacerdotal. Todo sacerdote antes de ministrar repetía el Salmo 90, especialmente el verso 12, porque es una oración a Dios. Y en esta oración Moisés, ¿qué pide? Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, enséñame a aprovechar mi tiempo, a darle el valor a las oportunidades que me das para hacer tu voluntad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué has cedido tanto en tus convicciones? ¿Has retrocedido tanto en tu vida cristiana? ¿Por qué en medio de la adversidad pierdes la confianza en Dios? ¿Será que te ha saltado el paso de la evaluación, el paso de la elección, el principio del estilo de vida? ¿Por qué mi vida es siempre la misma y no he avanzado? ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas para Dios? Pero siempre que hay algo más que se interrumpe y nos quita la oportunidad. De hecho, algunos han traducido acá esta expresión como no pierdas la oportunidad. El término oportunidad viene de una palabrita que significa ráfaga. La ráfaga es una brisa que llena un barco y que puede aprovechar ese viento, esa brisa, esa ráfaga, para encaminarla hacia el puerto o hacia el propósito. Es por eso que Pablo dice que nosotros debemos valorar la oportunidad, aprovechando, redimiendo. ¿Cómo? Bien, correctamente. ¿Qué cosa? El tiempo. Aquí la palabrita tiempo no significa cronómetro, el pasar, sino las circunstancias, las ocasiones, las oportunidades. Escúchame bien. Debemos aprender a redimir el tiempo para cumplir con prioridades. De hecho, si tú sigues leyendo el capítulo 5 de Efesios, te darás cuenta cuál es la prioridad para los creyentes. Primero es Dios, sé lleno del Espíritu Santo, y luego es tu familia. Sumisos los unos con los otros. El hombre cumpla su rol en su matrimonio y la mujer también. Esa es prioridad. Mi prioridad es Dios. Primero es Dios. Porque para muchos primero es la familia. Y sabes que he visto a través de los años, cuando tu familia es primero, Dios te la quita. Dios te la quita. ¿Y qué pierdes? Tu orden de vida. Porque no has aprendido a valorar. De hecho, ¿sabías tú que la palabra prioridad se deletrea con la palabra tiempo? No me digas que Dios es prioritario en tu vida. Para los que nos están viendo, para los hermanos que nos están viendo, no me digas que Dios es prioridad en tu vida si no cumples con lo más básico que Dios te ha llamado a hacer. No es tu prioridad, porque la palabra prioridad se deletrea tiempo. Hablaba con mi hijo menor el día de ayer, evaluando nuestras vidas. Y a veces, muchas veces, perdí mi prioridad con mis hijos porque creí que el ministerio
era primero. Y no es así. Primero es Dios. Segundo es tu familia. Tercero es el servicio al Señor. Y luego todo el resto de las demás cosas. Es por eso que tenemos el principio de la evaluación, el principio de la elección, el principio del estilo de vida. Valora el tiempo. ¿Por qué debemos valorar el tiempo? Porque los días son ¿qué? Malos. Por lo tanto, no simplemente debemos valorar el tiempo o la oportunidad, sino que también debemos vigilar la oposición. ¿Sabes tú que Pablo está exhortando a los hermanos porque los días son malos? Porque detrás de la muerte de Pablo, cuando Pablo fue decapitado por la orden del emperador romano, los cristianos sufrieron por casi 4 siglos persecución. Y persecución no leve, sino una más fuerte que la otra, una más fuerte que la otra. Y cuando los mataban o los llevaban al circo, los quemaban o les amenazaban o les robaban o los abusaban, les quitaban la vida, sufrió el pueblo del Señor. Y Pablo le dice, aprendan a hacer la voluntad de Dios porque van a venir tiempos difíciles. Ustedes mejor que nadie lo saben. En el boletín de esta semana he puesto una noticia. Creo que son los 10 países bajo más persecución que hay en el mundo por su fe en Cristo Jesús. ¿Nosotros qué? No la tenemos, pero vivimos otros días malos. Esta enfermedad, esta pandemia que el mundo ha sufrido, ¿a cuántos creyentes les ha debilitado? Hoy nos acosa el mal, en un mal mundial. La degradación de los valores. Los días están bajo el gobierno del maligno. ¿Recuerdan las palabras de Juan en 1 de Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está ¿quién? Bajo el maligno. Son días del reino de tinieblas. Mientras más nos acercamos al fin de los tiempos. Alguien me escribía criticándome a través de la net. ¿Por qué no predico sobre eventos futuros o la escatología? ¿O me he olvidado de comentar el libro de Apocalipsis? En ninguna manera. Lo he enseñado, ahí están las enseñanzas. Creo que no podemos usar las circunstancias actuales como para atemorizar a las personas o predicar una escatología especulativa. Yo creo que el Señor viene, que viene pronto, amén. Pero mientras más nos acercamos al tiempo del fin, más difícil va a ser vivir la vida con valores cristianos. Sumemos a esto la persecución, los problemas, la salud, la frialdad del pueblo de Dios. ¿Sabes que detrás de esto también hay una estrategia de Satanás? Si las iglesias se cierran, ¿dónde van los hombres a buscar la luz? ¿Dónde van a ir los hombres a buscar la verdad? ¿Cómo oirán? Sin haber quien les predique. Terminemos. Hemos visto el principio de la evaluación. Hemos visto el principio de la elección. Hemos visto el principio del estilo de vida. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En último lugar, al mirar el verso 17, el principio del entendimiento. Al mirar este verso, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el griego, los comentaristas dicen lo siguiente, que aquí hay como una especie de juego de palabras para decir lo siguiente, no seas sin sesos. ¿A quién le decimos, te parece que no tiene sesos? ¿A quién le decimos así? Aquellos que no piensan, aquellos que hacen a veces tonteras, estupideces, etcétera. Me llama mucho la atención que en este mismo capítulo la palabra de Dios nos enseña, como mencionaba, cuál es el orden de prioridades en nuestras vidas. Y como que Pablo está diciendo, por tanto, ¿a modo de qué? Conclusión. De lo que nos ha dicho, de lo que nos ha enseñado, del principio de la evaluación, del principio de la elección, del principio del estilo de vida. Por tanto, a base de lo que ya hemos considerado, no seáis insensatos. Es decir, comienza a pensar, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Si hay algo que le pasó a la nación de Israel, ¿sabes qué fue? Que se olvidó de sus promesas, se olvidó de sus pactos. Cuando yo leo el libro de Deuteronomio, que es un libro de repetición para una nueva generación, es para recordarles
que cuando entraran a la tierra prometida, a una tierra que ellos no habían comprado, a un lugar donde ellos no lo habían labrado, donde era rico porque Dios Dios lo bendijo, Dios le dijo, no te olvides. Y lo primero que hizo la nación de Israel es olvidarse ¿de qué? De Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones, por ejemplo, a principios del año pasado? Voy a leer la Biblia todo este año. Y al final llegó el año y ¿qué? No lo hizo. No te olvides. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas, Señor? Voy a servirte con fidelidad, voy a hacer tu voluntad. Y sencillamente quedaron ¿en qué? En palabras. Cuando a Dios haces promesas, no tardes ¿en qué? En cumplir. Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Por tanto, no te olvides, no seas insensato, sino por el contrario, entendido, con sabiduría, con la capacidad de discernir, con la perspectiva correcta. ¿Discernir qué cosa? Sino entendidos de cuál sea, ¿qué? La voluntad del Señor en nuestras vidas. Queridos, conocer la voluntad de Dios no es difícil. ¿Sabes por qué? Porque está en su palabra. Ahí está. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo? Cuando como cantábamos, o como yo cantaba, o el coro cantaba, más buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Es difícil saber la voluntad de Dios? La respuesta es no. Tenemos la Biblia, la guía, el Espíritu Santo. De hecho, Salmo 119, verso 5, texto que conocemos tan bien, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿qué más? Lumbrera a mi camino. Pregunta, ¿conoces ese salmo? ¿Lo conoces? ¿Lo has memorizado? El asunto es, ¿lo vives? ¿Lo vivo? Dios está interesado en nosotros y tiene un plan para nuestras vidas. Por lo tanto, no tenemos excusa para discernir. No puede decir, no sé lo que Dios quiere de mí, porque está en su palabra. Por tanto, no seamos ¿qué? Insensatos. De hecho, tenemos el ejemplo de vivir una vida en la voluntad de Dios en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Dos detalles en Él. El Señor nos enseñó en la plegaria. Mira cómo el Señor nos enseña. En la plegaria que nos enseñó, ahí incluye hacer la voluntad de Dios. Hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad. Como en el cielo, así también ¿dónde? Lo que está diciendo es, si vas a decir que Dios haga su voluntad como en el cielo, así también debe ser hecha ¿en dónde? En tu vida. Y Jesús vivió de acuerdo a esa plegaria. Ya que en segundo lugar Jesús nos enseña en el proceder que vivió frente a la situación más amarga en su vida, la copa, porque ahí su conciencia humana retrocede, su naturaleza divina retrocede en ese punto. Y Él dice, Padre, no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. A veces llegamos a esa disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar? Redimiendo el tiempo. Queridos, Dios nos enseña todo lo necesario para decidir. Es por eso que el salmista oraba, Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Este es un texto para marcar en nuestras Biblias, que usted lo conozca, que lo memorice. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe ¿a qué? A tierra de rectitud. Hemos hablado sobre principios que nos ayudan a aprovechar bien el tiempo. Primero, ¿cuál es? El principio de la evaluación. Segundo lugar, el principio de la elección. Tercero, el principio del estilo de vida. Y por último, el principio del entendimiento. Hacer la voluntad de Dios. Si yo no aprendo a redimir el tiempo, a ordenar las prioridades, a tomar la elección correcta, no voy a poder ser entendido en la voluntad del Señor. Amén. Quiero terminar con un proverbio que encontré esta semana
Dice Proverbios capítulo 29, verso 11. Y esto tiene que ver cuando Dios nos corrige, cuando Dios habla a nuestras vidas. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mira qué interesante. Si soy exhortado, si soy confrontado, yo no sé si hoy te exhortó el Señor con su palabra a ordenar tu vida, tus prioridades. Encontré otra versión, Nueva Biblia Española. Mira cómo traduce. No sé si es versión o es una paráfrasis, pero mira cómo lo traduce. El hombre reacio a las reprensiones, mira, fracasará de improviso y sin remedio. Cuando tú rechazas el consejo, la corrección, Dios tarde o temprano va a quebrantar tu vida, aprovechando bien el tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y por esta oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Añade tu bendición a lo que hoy hemos considerado. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas en la aplicación de esta verdad. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.